Hola mascarados, bienvenidos a este primer carnaval. Hoy, para estrenar el canal, vamos a hablar de una figura que todo el mundo conoce, Juana de Arco. O bueno, Jeanne d'Arc, o incluso Jeanne la Pucelle, que era como ella se refería en vida. Y ojo, aviso desde ya que en este canal vamos a hacer finolis con el tema de los nombres. Pido perdón de antemano por las pronunciaciones erróneas que pueda cometer. Santa, heroína, la elegida de Dios, la mujer que salvó Francia... ella lo era todo. Pero a pesar de todos estos atributos tan magníficos, al carnaval le surge una gran pregunta. ¿Seguro que fue así? Porque la historia que todos conocemos a lo mejor no es tan sólida como parece. La historia es de sobra conocida. Que si películas, videojuegos, libros, toneladas de libros y lo más importante, su aparición en Los Simpson. Una chica campesina que empieza a oír voces y no unas voces cualquiera. ¡Voces santas! ¿Y qué le piden esas voces? Pues una tarea muy cotidiana, salvar Francia. Así que Jeanne, siendo tan solo una adolescente, se pone en marcha, cruza medio país en guerra, se presenta ante la corte, convence al delfín y ¡pam!, acaba liderando el ejército. Jeanne, como bien saben, logra su objetivo, escolta al delfín a Sagaz y allí lo coronan como rey. Pero después fracasa en París, la venden a los ingleses y termina quemada en la hoguera. Y todo esto en apenas 2 años. Hizo un speedrun de salir de su pueblo a convertirse en ceniza. Pero claro, ¿no les parece que es una historia que suena más a leyenda que historia? Es que si te paras a pensarlo, para creértela tienes que aceptar algunas cosas un poco cuestionables. O sea, si crees que Dios la guiaba, pues perfecto. Pero si no, empiezan a aparecer grietas por todos lados. Y bastantes. Hay 4 momentos claves en esta historia que nos arrojan muchas dudas. Primero, Jeanne era una campesina humilde. Nos dicen que era una campesina humilde, analfabeta, sin formación, pero de repente va y se pone una armadura, arenga a las tropas, organiza operaciones militares. ¿Perdón? Una chica de campo, sin experiencia previa, liderando ejércitos. Ah, vale, si es santa, pues te lo compro, pero si no, a mí me suena raro. Vale, Jeanne sí que era campesina. Vivió en una localidad pequeñita llamada Domremy, ahora Domremy la Pucelle en honor a Jeanne. Y con pequeña me refiero a diminuta. Lo de que Jeanne era humilde quizás deberíamos reconsiderarlo. Si entienden por humilde que su padre Jacques poseía 12 hectáreas de bosque, 4 de pasto y 4 de cultivo, que eran en total el equivalente a 28 campos de fútbol, y por si fuera poco, en la década de los 20... Recordemos que estamos en 1420. Se convirtió en el equivalente al alcalde de un pueblo. Sí. El padre era el encargado de los impuestos, gestión, defensa local. Tenían ahorrados varios cientos de francos, algo así como el salario anual de varios años de un trabajador medio de la época. Vamos, que no les costaba llegar a final de mes. Y no nos olvidemos de su madre Isabel. La mujer tenía una formación religiosa bastante sólida que transmitió a Jeanne. Así que no, Jeanne no era una chica salida de la nada. Era alguien criada en un entorno con recursos y conocimiento. Y ojo con esto, en la Edad Media no saber leer no significaba no saber. De hecho, la tradición oral era la piedra angular del conocimiento. A nosotros se nos hace muy raro porque vivimos entre letras y libros, pero el saber transmitido de forma oral da un conocimiento muy sólido. Solo hay que mirar al renombrado abuelo de la cultura europea, Charlemagne. Así que bueno, retomando el punto principal de que Jeanne era una campesina inculta que derrota a teólogos, quizás la idea está un poco adornada. Vale, ya no tenemos a una campesina cualquiera, tenemos a alguien con contexto y con cierta base, y bastante más creíble. Pero ahora viene lo rarito. Jeanne no aparece directamente ante el delfín, primero tiene que pasar por alguien clave en Vaucouleurs, la localidad principal cerca de Domremy. Y aquí pido perdón de antemano por la pronunciación que voy a realizar, pero es que la muchacha tenía que pasar por el capitán... Robert de Baudricourt. El capitán Armaña. ¿Y quién era este hombre de nombre tan complejo? Pues un noble menor que se encontraba en plena frontera de guerra. Ahora, imagínense la situación. Llega Jeanne, una mera adolescente sin pruebas, sin contactos claros, se presenta ante el capitán y le dice: «Lléveme ante el delfín, voy a salvar Francia». ¿Y qué va a decirle él? «Al toque mi heroína». Es como si alguien va a un cuartel militar y dice: «Lléveme con el presidente, que voy a salvar el país». A ver, esto no es una decisión menor. Estamos hablando de que sus hombres deben cruzar unos 500 kilómetros de territorio enemigo solo para escoltarla. En guerra, en invierno. Planazo. Además, el que daría la cara por ella ante el delfín era el capitán.
Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Volvemos a lo mismo, la versión de que Jean lo convenció por gracia divina e insistencia. Pero hay más cosas que deberíamos tener en cuenta. Importante, Jean no fue sola a ver al capitán, consiguió apoyos locales, gente que empezó a creer en ella, y entre ellos, 2 escuderos de confianza del capitán. Hay un detalle muy interesante, que predijo una derrota francesa. La de Rouet, pero la verdad es que no era muy complicado porque las posibilidades eran 50-50. La historia nos cuenta que Jean cruza el territorio enemigo en invierno, cabalgando durante 11 días y 11 noches y llega perfecta a Chinon. ¿Sabía montar a caballo? ¿Moverse por territorio de guerra? Eso no lo hace cualquiera, queridos enmascarados. Para más, Henry lo hizo en tiempo récord. Y si eso le chirría, esperen a lo que viene ahora. El encuentro con el delfín, el futuro Charles VII de Francia. Y sí, seguimos siendo finoli con el tema de los nombres. Era un hombre que estaba en una situación desesperada. Muy desesperada. No tenía legitimidad ni control del territorio y con la guerra aparentemente perdida. Se cuenta que incluso podía estar valorando la posibilidad de refugiarse en otro reino. Y en medio de todo esto, recibe a Jean, una auténtica don nadie para la corte. Pues hombre, es un poco extraño. La historia se divide en 2 versiones. La mítica, la que todos conocen, la de que Jean entra en la corte y detecta al falso delfín y reconoce al verdadero entre la multitud. Vaya, la escena de los Simpsons. El caso, todo esto es muy épico y conveniente. La otra versión cuenta algo bastante más interesante. Ambos se reúnen directamente y en privado, repito, Directamente y en privado. y Jean le revela algo que nunca se hizo público. Pero es a partir de esa conversación cuando el delfín la empieza a tomar en serio. ¿El qué le dijo? Pues nadie lo sabe. Pero desde ese momento decide prestarle su firme apoyo a Jean y eso es un poquito raro. Cuidado, muchas veces tiramos de una idea muy cómoda. Bueno, en la Edad Media se creían cualquier cosa, incluida que Jean pudiera ser santa. Porque sí, la religión era importante, pero eso no significa que la gente fuera fanática sin más, y menos las élites. Solo hay que echarle un vistazo a la bula de la Santa Cruzada, o recordar que hasta hace apenas unas décadas la monarquía francesa había tenido al Papa instalado en Aviñón, lo que se dio por conocer como el segundo cautiverio de Babilonia. Que yo no sé ustedes, pero yo no es como llamaría mi estancia en un resort de lujo y altas comodidades. Además, recordemos que estamos en el siglo XV. Mientras todo esto pasa, Brunelleschi está levantando la cúpula de Firenze. Gutenberg va a revolucionar el conocimiento con la imprenta en tipos cambiantes. Y sí, aún faltan muchos años para que Britney Spears se rape la cabeza, pero el mundo ya estaba cambiando. La cosa es que Charles ya había tratado con otras mujeres que afirmaban tener dotes divinas, pero no recibieron ni de cerca el mismo trato de favor, lo cual me parece lo más lógico acorde a la mentalidad que hemos señalado hace un momento. Volvemos otra vez a la pregunta, ¿por qué Jean sí? Y eso nos lleva al siguiente punto. Va Charles y la pone al frente de un ejército, concretamente uno de miles de soldados, para una de las operaciones más importantes de toda la guerra, liberar Orleans. Esto se agrava aún más si tenemos en cuenta que este acontecimiento ocurre década y media después de la batalla de Azincourt. Dicha batalla, una de las más importantes de la Guerra de los 100 años y donde se presentaron al menos unos 12.000 efectivos franceses, acabó con la derrota francesa y la muerte de gran parte de las tropas. La lista de nobles caídos era más larga que el Quijote en verso. Y ahora Charles va y manda a 5.000 hombres, no siendo ni rey, y teniendo al menos un tercio de Francia en manos enemigas, y perdiendo la guerra. A una chica que conoció hace 2 meses, sin experiencia demostrada, sin victorias previas. Me vuelvo a repetir. ¿Perdón? ¿Por qué esta decisión? Porque igual Jean no era la solución, sino la herramienta. Tenemos a Jean con un ejército, que ya de por sí es raro, con el objetivo de liberar Orleans. Sabrán que Orleans era la clave en toda esta historia. Si caía, Charles se iba con ella. Así que sí, yo la catalogaría como misión crítica. Y aquí volvemos al relato clásico. Jean llega, levanta la moral, lidera, victoria... ¡Bien! Sigamos rascando un poco más a ver qué nos encontramos. Para empezar, los borgoñones, los aliados clave de los ingleses, ya se habían retirado y quedaba un ejército francés más limitado. La situación estaba bastante ganada. ¿La victoria fue importante? Obviamente. ¿Milagrosa? No tanto. Aquí viene el detalle en mayúsculas. Se supone que Jean fue clave en el combate, ya que lideraba, inspiraba y estaba en primera línea. Valía para un roto y un descosido. Pero entonces ocurre el flechazo. Jean recibe un flechazo en el hombro y cae. Se la llevan y temen por su vida. Momento dramático total. Y horas después, ¡tachán!, vuelve a la batalla a levantar a las tropas, con armadura que le cubre el rostro incluida. Es de sabiduría popular que recibir un flechazo en el hombro y a las horas de estar otra vez liderando un asalto es muy habitual.
Yo lo hago todos los domingos. ¿Y si Jeanne no era imprescindible en el campo de batalla? ¿Y si su papel no era ganar, sino otra cosa? Si Orleans era una batalla que ya se podía ganar y metes en ella una figura especial, ¿qué consigues? Una victoria. Sí, pero una victoria con significado. Jeanne no es solo una chica más, es la elegida, la enviada, la que ha cambiado el rumbo de la guerra. Se convierte en la doncella de Orleans. Se nos plantea la duda de si lo hemos entendido al revés. Quizás no es Jeanne salva a Orleans, sino Orleans construye a Jeanne. En ese preciso instante es donde nace el mito y empieza a ser creíble para todos. Soldados, la corte... Tienes entre manos una cosa muy potente. ¡Tienes a la elegida! Si hay algo que no se suele destacar lo suficiente es que la misión de Jeanne no era militar, no, sino moral. Su misión principal no era liberar a Orleans, sino llevar al delfín a Arras para que fuera coronado como rey. La clave de todo este asunto es la legitimidad. Un rey que no sería rey de verdad hasta que fuera coronado allí. Y si encima llegaba acompañado por una figura que se consideraba poco menos que una figura divina, la historia se cuenta sola. La guerra podría seguir, pero el relato ya estaba ganado. Jeanne no era un símbolo de guerra, sino la pieza clave para resolver este problema de legitimidad. Dicho lo cual, ya tenemos todas las piezas. Estamos seguros que un ojo más avispado habrá encontrado unas cuantas más, pero de momento vamos a trabajar con las que tenemos. Una figura que encaja en una profecía, un contexto perfecto y una victoria clave que la convierte en símbolo. Y por supuesto, una misión cumplida, la coronación de Gas. Jeanne ya ha cumplido su cometido. Y a partir de aquí, la cosa se empieza a torcer. Lo que hemos visto antes, la captura, la entregan a los ingleses y finalmente la juzgan por hereje y la ejecutan. Años después, Charles VII impulsa un proceso de rehabilitación. Eso sí, cuando lleva más de 25 años reinando. Pareciera que estaba pensando más en el legado para su dinastía, pero es que aún hay más. Durante siglos, Jeanne no era tan importante, ni siquiera se la consideraba santa. Voltaire pudo permitirse escribir un poema épico burlesco de Jeanne porque Francia no la tenía en un altar. Jeanne no es una heroína ni medieval ni moderna, es contemporánea. Han pasado casi 500 años y ahora... Oye, igual la chica era clave. ¿Por qué ahora? Pero claro, aún nos queda una pregunta muy importante. Hemos hablado de estrategias, propaganda, intereses, pero nos queda lo más importante. Nos queda ella. ¿Por qué se mete en este berenjenal? Lo más versátil es alegar que Dios se lo dijo, en fin, ya saben. Pero si dejamos eso a un lado, tenemos que darle una vuelta. De nuevo, ¿por qué se mete en este berenjenal? Jeanne crece en una zona de guerra con conflictos y tensión constante. Y con un padre que se encarga de la defensa local. ¿De verdad es tan raro pensar que supiera montar a caballo, tuviera contacto con armas o supiera desenvolverse del conflicto incluso antes de empezar la aventura? O sea, no como un soldado profesional, pero tampoco como alguien ajeno a todo esto. A todo esto hay que sumarle el tema de las profecías, historias de una doncella que iba a salvar Francia. Profecías que llevaban años circulando y que sin duda Jeanne había escuchado. Imaginen, son jóvenes, viven en guerra y tienen cierta capacidad, y escuchan una y otra vez que alguien como ustedes es capaz de salvar el reino. ¿De verdad es tan raro que acabe creyéndoselo? Quiero decir, mucha gente cree en el horóscopo y no nos parece muy raro. Y sí, podemos volver a lo mismo. Bueno, en la Edad Media todo el mundo se creía cualquier cosa, pero ya hemos visto que la realidad es bastante más compleja. Ni eran fanáticos, ni ciegos, ni tomaban decisiones importantes por el fervor religioso. Ahora bien, que la sociedad no creyera cualquier cosa no significa que Jeanne no pudiera creérselo ella misma. Tampoco estamos diciendo que Jeanne creyera que poco menos los santos la guiaban por walkie-talkie. Puede que Jeanne ni siquiera se viera como una santa, sino como una persona claramente anti-inglesa que quiere salvar Francia. Así que bueno, puede que se identificara con la figura de la leyenda y decidiera aprovecharla para actuar. No porque quisiera engañar a las personas, sino porque veía una oportunidad real para movilizarlas y conseguir su objetivo. Pero claro, aquí aparece la otra clave de todo este asunto, la corte francesa. Una cosa es lo que Jeanne creyera de sí misma y otra muy distinta lo que vieran en ella el capitán o el propio delfín. Quizás el capitán estaba empezando a ver que alrededor de Jeanne se estaba generando algo más que mera curiosidad. Expectativa, apoyo y sobre todo una herramienta moral tremendamente útil. Por eso podría haber sido él mismo quien decidiera presentarse al delfín, aunque también pudiera ser que el delfín, al escuchar sobre ella, decidiera reclutarla directamente. O incluso podría ser que la propia corte había estado escuchando las leyendas y estaban buscando a una persona que encajara y pudiera completar la misión. O sea, era literalmente perfecta.
Una joven que encajaba en las profecías, que despertaba entusiasmo y que podría ser usada como una especie de señal providencial justo en el momento en el que el delfín necesitaba consolidar su posición para avanzar hacia la coronación de Gas. Para ir acabando, es de suma importancia nombrar el papel que juegan los estados modernos y el nacionalismo en la creación del mito moderno. Francia necesitaba una heroína, un relato potente. Y Jeanne pues lo tenía todo. Joven, valiente, mártir, elegida, lo tenía todo. Además, no solo Francia sale ganando, los ingleses también tienen su parte. Si pierdes una guerra, es mejor decir, hombre, es que el bando rival tenía poco menos que a la persona más increíble de la historia que admitir que, bueno, perdimos. Ambos lados se benefician de la figura y al final se acaba convirtiendo en el mito que hoy conocemos. Esto no es nuevo, fijémonos en Julio César. Sin desmerecerlo, su imagen ha sido amplificada hasta niveles casi míticos, mientras otros personajes, claramente más importantes, como es el caso de Augusto, quedan en segundo plano. ¿Y eso por qué? Pues porque la historiografía francesa hizo un esfuerzo muy grande en hacer ver que César era un enemigo muy poderoso. Y ante él, los galos, los antiguos franceses, lo único que podían hacer era rendirse. Llegados a este punto, hemos comprobado que la historia de Jeanne no es una historia sencilla. No es meramente una chica de campo que oye voces y ya está. Tenemos por un lado a un capitán que sin razón aparente la deja pasar. Un viaje que contra todo pronóstico sale bien. Un delfín que decide confiar en ella. Y una victoria que llega justo cuanto más falta hacía. Cuando juntas todas estas piezas, cuesta pensar que es solo cuestión de fe. Entonces nos surge la pregunta, ¿quién fue realmente Jeanne? ¿Una herramienta política? ¿Una chica convencida? Quizás la clave no es elegir una sola. Igual Jeanne sí que creía en lo que hacía, pero también apareció en el momento perfecto, convirtiéndose en una herramienta utilísima para quienes la necesitaban. Así que, bueno, Jeanne no cambió la historia por sí sola, pero sí fue la que hizo que todo encajara. Y hasta aquí este primer vídeo de hoy. Muchas gracias enmascarados por acompañarnos, estaremos encantados de oír sus opiniones en los comentarios y nos vemos en el siguiente carnaval. ¡Chao! Ay, no les he dicho que se suscriban. Bueno, confío en ellos.